en Segunda de Reyes. Vamos a iniciar de una vez. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 2. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 2. Y téngalo ahí listo para cuando iniciemos a leer la palabra del Señor. ¿A cuántos les gustaría recibir una herencia? ¿Y a cuántos les gustaría recibir doble herencia? ¿Y a cuántos les gustaría recibir 3 herencias? Ay, pastor, ya me conformo con una y usted, santo Dios. Bueno, de eso te voy a hablar hoy. El tema de hoy lo hemos titulado El secreto para recibir el doble. Ese es el tema. El secreto para recibir el doble. ¿Cuántos les gustaría recibir el doble en lo que están esperando de parte de Dios? Es más, ¿cuántos de los que me están oyendo hoy están esperando del cielo recibir algo? ¿Cuántos les gustaría que eso algo que están esperando recibir de Dios llegara al doble? Que llegara al doble de lo que tú estabas esperando. ¿Sabes que es posible? Con Dios todo es posible. Para Dios no hay nada imposible. Y lo que tú estás esperando, Dios te lo puede dar al doble. Por eso titulé el mensaje de hoy, El secreto para recibir el doble. ¿Cuántos quieren saber el secreto? Es importante, entonces pon atención a la palabra el día de hoy. Amén. ¿Cuántos saben que Cristo Jesús, al que exaltamos y adoramos ahorita en el canto a Él, cuántos saben que Cristo Jesús ya nos dio una herencia eterna? Qué lindo, ¿verdad? Que Jesucristo, o sea, que tú y yo, ¿qué hicimos para que Jesucristo, para que Dios mandara a su Hijo Jesucristo, a su único Hijo? ¿Qué hicimos tú y yo para que Dios nos amara tanto y nos salvara y ahora un domingo a las 11 de la mañana estés tú en la iglesia adorando su nombre? ¿Qué hubiera sido de ti si Dios no te hubiera salvado? ¿Dónde estarías ahorita? Algunos de ustedes no se levantaban del piso, ahogados en el alcohol, o haciendo tanta... Mira dónde te tiene ahora Dios. En la iglesia, adorando su nombre. Wow, es hermoso saber que ya Jesucristo ya nos dio la herencia eterna. Amén. ¿Cuántos están agradecidos con Jesucristo por ello? Ya eres eterno, ya Dios te dio la salvación. Pero ¿cuántos sabes que aparte de la herencia eterna, hay herencias aquí en la tierra? Antes de que partas allá a disfrutar la vida eterna, hay herencias aquí en la vida, hay herencias aquí en la tierra mientras estás en la vida. Qué hermoso. Y de eso te quiero hablar hoy. Y una de las claves para el secreto de recibir el doble, una de las claves, ¿qué crees que es? Es la perseverancia. Una de las claves que incluyen el secreto para lograr el doble en tu vida es la perseverancia. Tú tienes que ser un hombre, una mujer que persevere. ¿Qué es perseverar? Estar allí. Se vean las cosas bien, tú persevera. No se vean tan bien, tú persevera. Se están dando las cosas como que tú persevera. No se están dando las cosas como tú que tú persevera. Es uno de los secretos, una de las claves para el secreto de que recibas el doble. Y ahorita lo vas a ver con la Escritura. Tú sabes que todo lo que aquí te enseñamos está basado en la palabra de Dios. No es nada más la opinión de lo que el pastor piensa. Está basado en la palabra de Dios y siempre te lo demostramos con la palabra. Hay un dicho por ahí que dice: crea fama y échate a dormir. ¿Cuántos lo han oído? Amén. ¿Sí lo han oído o no? Crea fama y échate a dormir. ¿Y cuántos lo han hecho? ¿Cuántos han logrado la fama y ya se echaron a dormir? Bueno, primero tienes que llegar a la fama y luego ver si te puedes dormir. ¿Sabes que eso de que crea fama y échate a dormir es todo lo contrario? Crea fama y ponte a trabajar más duro para que mantengas la fama. O sea, échate a dormir, tú tienes que seguir. Tienes que seguir. Perseverancia, tienes que seguir perseverando. Hay gente que dice, lo más difícil de lograr es llegar a la cima. Lo más difícil es llegar a la cima. Déjame decirte que lo más difícil no es llegar a la cima. Lo más difícil es mantenerte en la cima. Llegar a la cima, muchos llegan a la cima, A la cima que andan buscando, muchos llegan a la cima. Pero lo más importante y lo más difícil no es llegar a la cima. Lo más difícil es mantenerte en la cima una vez que llegaste. Primero llegas, pero ya una vez que estás, hay que mantenerte. Es más difícil mantenerte que haber llegado. ¿Cuántos están entendiendo el mensaje? Amén. Así es. Pero la perseverancia es muy importante. No es lo mismo
Escucha esto, iglesia, no es lo mismo fe para iniciar algo, no es lo mismo tener fe para arrancar, para empezar algo, y tener fe para perseverar hasta que se logre. Una fe es una cosa, otra fe es otra. Tú puedes tener mucha fe para iniciar algo, tú puedes tener mucha fe para arrancar algo, pero también tienes que tener una fe para perseverar hasta que se logre, para perseverar hasta el fin, para perseverar hasta que se realice. Y en todo eso tiene que ver, ¿qué crees? La perseverancia. ¿Cuántos van a salir el día de hoy perseverando en Dios? Creyéndole a Dios. Dios tiene un tiempo para tu bendición, Dios tiene un tiempo para darte lo que estás deseando que te dé. Fe de inicio, pero también una fe perseverante hasta el fin. ¿Cuántos saben que de la fe de inicio, la fe que tienes para iniciar algo, y la fe que debes de tener para perseverar hasta el fin o hasta que lo logras, cuántos saben que hay un lapso de tiempo también allí? De la fe de inicio a la fe que debes de tener para cuando se logre, hay un proceso, hay un tiempo. Y en ese tiempo y en ese proceso, tienes que aprender a perseverar. En ese tiempo, en ese proceso, van a venir dudas. En ese tiempo, en ese proceso, estoy hablando del tiempo de entre la fe para iniciar y la fe para terminar algo. Estoy hablando de ese lapso, de ese tiempo. Durante ese tiempo hay dudas, hay temores, y a veces piensas que porque tuviste temor o tuviste duda, piensas que ya no mereces ser un verdadero hijo de Dios, una verdadera hijo de Dios. Déjame decirte que tú sigues siendo un hijo, una hija de Dios, aunque de vez en cuando venga un temor, aunque de vez en cuando tengas duda, que si me equivoqué, que si... No, tú sigues siendo un hijo de Dios, una hija de Dios. Es normal que a veces va a llegar un temor, va a llegar una duda, pero eso no te deja de ser hijo de Dios y de estar haciendo la voluntad de Dios. ¿Alguien sigue escuchando todavía? Entonces, en ese lapso de la fe de inicio a la fe de perseverar hasta el final, suceden muchas cosas. Allí es donde mucha gente se cansa y deja de perseverar. Allí en ese lapso es donde mucha gente se cansa, se deja de esperar y no persevera. Ahí es donde mucha gente se le acaba la fe. Ahí es donde mucha gente se le apaga el fuego. Y no perseveró y no siguió adelante y todo se acabó. Ahora sí vamos a la escritura, Segunda de Reyes. Les dije capítulo 2, que la tuvieran lista, versículo 2. Vamos a leer del versículo 2 al versículo 6. Del versículo 2 al versículo 6, y dice la escritura: y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Yahvé me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Yahvé, vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Yahvé te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Yahvé me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Yahvé, vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Yahvé te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Versículo 6 y último. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Yahvé me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Yahvé, vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Aquí estamos viendo la historia del gran profeta Elías, el profeta llamado el profeta de fuego. ¿Cuántos saben que el profeta Elías le llamaban profeta de fuego? Profeta de fuego, porque todos sus milagros eran espectaculares, sobrenaturales, y usaba el fuego. Profeta del fuego. Bueno, aquí estamos en la historia donde ya Elías ya sabe de antemano que su ministerio ya se va a terminar, que su vida aquí en la tierra ya se va a terminar. Él ya estaba avisado, ya sabe que está en las últimas en su ministerio aquí en la tierra. Entonces lo que hace el profeta Elías es que toma un discípulo llamado Eliseo para prepararlo como sucesor y para guiarlo y para enseñarle todo lo que él hacía. No quiere dejar el hueco del profeta Elías, se queda nada más el hueco, el vacío, no. Está preparando un discípulo llamado Eliseo, y ha escogido a este hombre llamado Eliseo. En eso estamos leyendo los textos que leímos ahorita, en ese pasaje estamos. Y entonces resulta que lo está entrenando Eliseo, y Dios lo empieza a mover al profeta Elías, lo empieza a mover en varias ciudades.
De una ciudad a otra lo mueve. Y luego después de que ya está en la otra ciudad donde lo movió, Dios lo vuelve a mover a otra ciudad. Lo mueve a 4 ciudades. Pues es lo que leímos ahí. O sea, primero estaba en Gilgal. Y quiero que pongas atención a esta explicación de la historia para que no vas a entender luego el mensaje que Dios quiere darte a tu corazón. Entonces, primero están en Gilgal, ¿verdad? Dios está haciendo un proceso, ya se está por llevarse al profeta Elías, te vuelvo a repetir, pero está haciendo un proceso en él. Y como ha tomado a Eliseo como discípulo, pues también Eliseo de alguna manera está llevando el mismo proceso de Elías. Porque si Dios está haciendo un proceso con el profeta Elías, pero tiene pegado a su discípulo, pues también el discípulo va a llevar el mismo proceso. ¿Alguien me sigue todavía? Entonces, ahí están los dos siguiendo el proceso. Bueno, lo primero que sucede es que Dios lo tiene en una ciudad llamada Gilgal. ¿Sabes qué significa Gilgal? ¿Qué era la ciudad de Gilgal? Gilgal era la última frontera antes de llegar a la tierra prometida. Gilgal es la última, ya no hay otra ciudad, es la última ciudad, ya nomás para estar en la tierra, para entrar a la tierra prometida. Está en el límite, en la ciudad frontera, donde ya desde ahí se mira la tierra prometida, desde ahí se mira Jericó. Y ahí lo tiene Dios al profeta Elías. Pero dice la Biblia que luego de ahí de Gilgal, Dios le dijo: salte de Gilgal, profeta Elías, salte de Gilgal y vete a Betel. Ahora, ¿qué significa Betel? Betel significa casa de Dios. ¿Ok? Entonces, Dios lo está llevando por un proceso en cada ciudad. Pon atención, en cada ciudad tiene un significado. Todo lo que la Biblia deja escrito es por algo, tiene un sentido. Entonces, primero está en Gilgal, ya está en la Gilgal, es la frontera para la tierra prometida. Pero todavía no está en la tierra prometida, está en la frontera. Alcanza a ver la tierra prometida, pero todavía no está en la tierra prometida. ¿Cuántos se conformarían en un momento dado con estar en la frontera de tu promesa, pero nomás estar en la frontera y nomás ver la promesa, pero no entrar a la promesa? ¿Verdad que no? Bueno, entonces Dios lo está llevando en un proceso y dice: ok, de Gilgal lo lleva a una ciudad llamada Betel. Betel quiere decir casa de Dios. Ahora mi pregunta es esta, cuando Dios preparaba el mensaje: Dios, ¿por qué no llevaste al profeta Elías? ¿Por qué no de Gilgal, que era la frontera para la tierra prometida, por qué no lo llevaste de ahí ya a la tierra prometida directamente? La tierra prometida es Jericó. Vamos a hablar de ciudades, son ciudades. La siguiente ciudad de Gilgal, que era la última frontera para llegar a la tierra prometida, pues era Jericó, porque Jericó era la tierra prometida. ¿Por qué? Yo le decía a Dios: ¿por qué no llevaste al profeta Elías de Gilgal, que ya está en la frontera, en la orillita? ¿Por qué no lo llevaste, le diste un salto directo a la tierra prometida? ¿Sabes qué hizo Dios? Antes de llevarlo a Jericó, lo llevó a la ciudad llamada Betel. Betel quiere decir casa de Dios. Lo que estaba enseñando es esto, y lo que nos enseña Dios en esta hora es esto, iglesia. Antes de que tú entres a la tierra prometida, le está diciendo Dios al profeta Elías: antes de meterte yo a la tierra prometida, Elías, primero tienes que pasar por Betel, por casa de Dios. Y primero tienes que tener una casa donde se te enseñe la palabra de Dios. Tienes que tener una cobertura. La casa de Dios es la iglesia de Dios. Tienes que tener una iglesia para que puedas entrar a la tierra prometida. ¿Alguien me está escuchando? Hay gente que dice: yo y Dios, yo no quiero ver nada con la iglesia. Estás muy equivocado. Tu tierra prometida y tus promesas pasan a través de la iglesia. Es primero la iglesia y luego tus promesas. Entonces Dios lo tuvo que llevar primero a Betel, a la casa de Dios. Primero se necesita, le está diciendo Dios al pueblo y nos está diciendo hoy a nosotros: primero necesitas tener una iglesia, tener una cobertura, tener unos padres espirituales, tener a alguien que esté orando por ti, que esté al cuidado tuyo, que te esté enseñando la palabra y que te aprendas a sujetar a ellos, y entonces yo te voy a llevar a la prometida. Entonces lo lleva, dice que de Gilgal lo lleva a Betel. Y luego ya de Betel le dice: ok, ya en Betel, salte de Betel, profeta Elías, ahora sí vete a Jericó. Jericó es la tierra prometida. Ahora sí te voy a llevar a la tierra prometida. Y lo lleva a la tierra prometida llamada Jericó. Pero Dios le dice: ahora sí, ya estás en Jericó, ya estás en la tierra prometida, ahora sí, salte de la tierra prometida, salte de Jericó y vete al Jordán. Pero si ya estoy en la tierra prometida, sí, ya estás en la tierra prometida, ya estás en lo que yo te dije que te iba a dar, pero no te conformes, profeta Elías. Hay más todavía. ¿Alguien me está escuchando? ¿Cuántos saben que Dios es un Dios poderoso y grande? Y lo que tiene para ti es, como Dios es grande, lo que tiene para ti es grande.
No te conformes, iglesia, con esa bendición. Ya, el profeta Elías puede haber dicho, bueno, ya estoy en Jericó, ya estoy en la tierra prometida, ay, qué suave, ya, hasta aquí va bien todo. Dijo Dios, no te conformes con eso, tengo algo más todavía. De Jericó vete al Jordán. ¿Qué significa Jordán? ¿El río Jordán? Atravesar el río Jordán, lo mandó a atravesar el río Jordán. ¿Qué significa el río Jordán? Atravesar el río Jordán significa donde suceden los milagros. El río Jordán fue utilizado en la Biblia en varias ocasiones. Josué lo atravesó antes de ir a la tierra prometida en varias ocasiones. Aquí en esta ocasión Elías lo abrió y luego su discípulo también lo abrió después. Bueno, atravesar el río Jordán significa donde suceden los milagros, y también atravesar el río Jordán significa ir hasta la frontera, ir más allá de tus límites. ¿Cuántos les gustaría ir más allá de sus límites? Tú debes depender de ir más allá de tus límites. Tú no debes depender de tus límites, tú debes depender de los límites de Dios. Pero como Dios no tiene límites, tú tienes un campo bien extenso para alcanzar cosas grandes. ¿Alguien me sigue escuchando? Entonces, el Jordán significa donde suceden los milagros y donde vas allá, más allá de tus límites. Todo eso le estaba enseñando Dios al profeta Elías, junto con su discípulo Eliseo, que todavía no era llamado como líder. Entonces, así está la situación ahorita en la historia. Versículo 2, ve conmigo el versículo 2. ¿Y qué es lo que hacía Eliseo cuando estaba? Recuerda que todo ese proceso lo estaba haciendo, todo ese proceso lo estaba haciendo Dios con el profeta Elías. Pero Eliseo estaba oyendo y viendo todo y estaba viviendo todo el proceso. Entonces mira lo que sucede en el versículo 2. Dice, y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Yahvé me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Yahvé, vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Ok, ¿qué es lo que estaba pasando ahora con el discípulo? Ya vimos lo que Dios estaba haciendo con el profeta Elías, pero necesitamos ver ahora qué estaba haciendo, qué hacía Eliseo ahí con todo lo que estaba mirando. Entonces Eliseo en cuanto vio que Dios mandó a su profeta, a su líder espiritual, a su padre espiritual, a su maestro que lo estaba guiando, vio que Dios lo mandó de Gilgal a Betel. El mismo profeta Elías le dijo, hey Eliseo, tú que eres mi discípulo y estás aprendiendo, quédate aquí. Fíjate, fue un consejo de su profeta, de su padre espiritual. Dijo, quédate aquí porque Dios me está mandando de Gilgal que me vaya a Betel. ¿Y qué fue lo que hizo Eliseo? Eliseo dijo, vive Yahvé, vive tu alma, que no te dejaré. ¿Qué fue lo que hizo Eliseo? Dijo, vive Yahvé, vive tu alma, que no te dejaré. Escucha, iglesia. Estaban en ese momento en Gilgal, la ciudad llamada Gilgal, la frontera para entrar ya a la tierra prometida. Ya era algo glorioso estar ya en la frontera. Oye, después ¿cómo no? De haber estado tanto tiempo fuera, lejos de la tierra prometida, era una bendición para Eliseo. Pero Eliseo dijo, no te dejaré. Vive Yahvé, vive tu alma, que no te dejaré. ¿Qué es lo que estaba haciendo Eliseo? Escucha, iglesia, ¿qué es lo que estaba haciendo Eliseo? Eliseo dijo, estamos en Gilgal, es una experiencia gloriosa, porque había estado en Gilgal, había llegado a Gilgal con el profeta de fuego. Oye, era una experiencia gloriosa, era una bendición grande para Eliseo. Pero ¿qué hizo Eliseo? Le dijo al profeta Elías, yo no me quedo en Gilgal, no te dejaré. Tú vas para Betel, yo me voy contigo. O sea, esta bendición está buena. Esto que Dios me ha dado y esta experiencia aquí en Gilgal es gloriosa, pero yo sé que hay algo más. Yo voy por algo más. Profeta Elías, ¿tú vas para Betel? No, yo no te voy a dejar, voy contigo, porque esta experiencia aquí, esta bendición que Dios me ha dado aquí en Gilgal, es muy hermosa, pero no me conformo con ella, quiero más. ¿Alguien está escuchando? No me conformo con ella, no te dejaré, yo voy por más. ¿Cuántos saben que debes ir por más, hijos? Que no caigamos en la tentación. Escúchame, iglesia, no caigamos en la tentación de conformarnos con las bendiciones pasadas. No caigamos en la tentación de conformarte con las bendiciones pasadas. Pues es que Dios ya me dio esta bendición, qué bueno que Dios te dio esa bendición, qué bueno que Dios hizo el milagro, pero iglesia, hay más.
Le dijo, no te dejaré, yo sé que hay más. Y si Dios te está mandando a Betel, yo me voy contigo a Betel. Sí, esta bendición estuvo muy buena en Gilgal, pero yo sé que hay más para mí y yo me voy contigo. Dijo, no te dejaré, vive Yahvé, vive tu alma, que profeta Elías, no te dejaré. No caigamos en la tentación de conformarnos con las bendiciones pasadas, porque hay más, iglesia. No digas, aquí me quedo, con esto tengo, con esto es suficiente. No, hay más. Dios no tiene límites, iglesia. Y el tema de hoy es el secreto para recibir el doble. ¿Cuántos quieren recibir el doble? Se puede, claro que sí. Ahorita vas a descubrir el secreto. Y uno de esos secretos es la perseverancia. Entonces no nos conformemos, iglesia. No te conformes con lo bueno. Escúchame, no te conformes con lo bueno, cuando en el futuro lo que te espera es excelente. Te lo vuelvo a repetir, no te conformes con lo bueno, cuando lo que te espera adelante es excelente. Amén. ¿Sabías tú que lo bueno es enemigo de lo excelente? Y a veces nos conformamos con lo bueno. Esto está bueno. Esto está bueno. No, hay algo más excelente. Hay tiempo más. El secreto para recibir el doble. Y ahí está Elías. Y 3 veces le dijo y le aconsejó su padre espiritual. Elías le aconsejó a su discípulo Eliseo. En 3 ocasiones que se movió de ciudad le dijo, Eliseo, quédate aquí. Quédate aquí. Y las 3 veces, ¿qué crees que hizo Eliseo? Las 3 veces le contestó lo mismo. Le dijo, viva Yahvé y vive tu alma, que no te dejaré. Ok, ya estaba en Gilgal, qué buena bendición de Gilgal, me voy contigo a Betel, ok, que se representa casa de Dios, y está buena esta bendición en Betel, es mejor, dijo Eliseo, que la de Gilgal. Yo no me quedo aquí, no me conformo con esta bendición, hay otra más. Ahora vas a otra ciudad llamada Jericó, que es la tierra prometida. Yo voy para Jericó. ¿Alguien me está escuchando todavía? Más, las tres ocasiones dijo así. O sea, Eliseo estaba pegadito al profeta Elías, pegaditito a su padre espiritual, pegaditito al maestro que lo guiaba, pegaditito, no se le despegaba para nada. Escúchame, iglesia, no se le despegaba para nada, ni para el baño, ni para el baño. Yo me imagino que ni para el baño, porque no se le despegaba. Yo creo que Elías ya estaba cansado. Oye, déjenme hacer a gusto algo, no, tranquilo. ¿En serio? O sea, déjame, voy. No, porque sabía que había algo, había una promesa para él, estando pegado al maestro que le estaba enseñando. ¿Alguien me está escuchando? Estando pegado al Padre espiritual, estando pegado al maestro que le estaba enseñando todo lo de Dios, sabía que estando y permaneciendo pegado a él, iba a recibir la promesa de Dios. Pero tenía que estar pegado a él. ¿Cuántos les gustaría mantenerse apegados a Jesús? No te despegues de Jesús, mantente apegado a Jesús y verás que las promesas serán tuyas. Y de alguna manera el profeta Elías estaba probando a Eliseo. Cada vez que Dios lo movía de una ciudad a otra, le decía, hey, discípulo, aquí quédate. ¿Sabes qué estaba haciendo el profeta Elías? Lo estaba probando. El padre espiritual estaba probando al discípulo. Porque ¿qué es lo que estaba probando? Estaba probando a ver qué tan perseverante era Eliseo, a ver qué tan apegado iba a estar a su padre espiritual, al maestro que lo estaba enseñando, y a ver hasta cuánto podía aguantar, o sea, hasta cuánto estaba dispuesto Eliseo. Eso lo estaba probando Elías a él. ¿Hasta cuánto estaba dispuesto Eliseo a hacer para lograr su promesa? Iglesia, ¿hasta cuánto estás tú que eres mujer, que eres hombre, que me estás escuchando, hasta dónde estás dispuesto hacer y arriesgar para que la promesa se cumpla en tu vida? ¿Hasta dónde estás dispuesto a hacer, lograr y moverte para que la promesa sea tuya? Eliseo estaba dispuesto a todo. No, el mismo padre espiritual le aconsejaba, quédate aquí. Y él dijo, no, vive tu alma, que no te dejaré. Y ahí anda. ¿Cuántos les gustaría ser así de aferrados, pero con las cosas de Dios? Padre, pero esta prueba y esta circunstancia y esto que estoy sucediendo está muy duro, pero no te dejo. Ay, Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esto está muy caliente, Señor, esta papa está perdiendo, pero no te voy a dejar. Y aunque me siento morir, no te voy a dejar. Esa es la perseverancia que Dios busca. El secreto para recibir el doble. Quería saber Elías qué tan apegado estaba Eliseo a él y qué tan dispuesto, hasta dónde estaba dispuesto a llegar para que obtuviera su promesa. Versículo 9, ve conmigo el versículo 9. Miren lo que dice el versículo 9. Cuando habían pasado
Habían pasado 4 ciudades. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Ahora quiero que pongas atención, por favor. Mira lo que está pasando ya en el versículo 9. Dios lo está trayendo de una ciudad a otra y lo está probando. Y el profeta Elías llega un momento en que toma a Eliseo en el versículo 9 y mira el ofrecimiento tan hermoso y tan glorioso que le hace. Pídeme, dice, pídeme. Pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado. O sea, pide lo que quieras que haga por ti, Eliseo. ¿Cuánto le gustaría que Dios, mira, el que le estaba diciendo esto a Eliseo, era su padre espiritual, era su maestro de Biblia? ¿Cuántos saben que tenemos un maestro de maestros llamado Jesucristo? ¿Cuántos saben que tenemos un Padre celestial que te ama y que te guía? ¿Ok? ¿Cuánto les gustaría que ese Padre celestial y ese maestro de maestros venía y te dijera: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Cuánto les gustaría que Dios dijera eso? ¿Cuántos creen que Dios lo puede hacer? ¿Cuántos creen que Dios está ansioso de decírtelo? Pero ahora escucha, cuando el profeta Elías está diciéndole, está ofreciéndole esto a Eliseo, escucha, cuando el profeta Elías le está diciendo en el versículo 9 y le está ofreciendo esta bendición, que pídeme lo que quieres que haga por ti, sobre Eliseo, se lo está diciendo después, mucho después, de que comprobó que Eliseo, su discípulo, era perseverante y era leal. Entonces le soltó la bendición. ¿Alguien me está escuchando? No se lo soltó antes. ¿Por qué no le ofreció el profeta Elías a Eliseo? ¿Por qué no le ofreció, pídeme lo que quieras que haga por ti? ¿Por qué no se lo ofreció cuando estaban en la primera ciudad, Gilgal? Porque tenía que comprobar primero el profeta Elías, que Eliseo, su discípulo, tenía que comprobar que iba a perseverar y que no lo iba a dejar y que iba a ser leal y que se iba a mantener apegado a él. ¿Alguien me está escuchando? Dios quiere que hoy tú seas una persona, un hombre, una mujer, un joven, una señorita que esté apegado a Dios, que seas perseverante, pase lo que pase, y que seas leal. Que seas leal. Y entonces cuando ya el profeta Elías comprobó que su discípulo, escúchame, cuando ya comprobó que su discípulo era leal, era perseverante y quería estar apegado a él, entonces le soltó el ofrecimiento y le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? Tú nomás dime. ¿Cuánto le gustaría llegar a ese punto? Donde no tengas ni que orar, Dios venga y te diga. Tú no tengas ni que pedir, Dios venga y te diga: ¿qué quieres que haga por ti? Tú nomás pídeme. Cuando Dios ve nuestro corazón que estamos perseverando, a pesar de que el esposo no quiere, a pesar de que la economía no se levanta, a pesar de esto, a pesar del otro, yo sigo perseverando, yo sigo con él, yo le sigo diciendo a Dios: no te dejaré. Entonces Dios va a venir y te va a decir exactamente lo que le dijo Elías a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado. Pide lo que quieras que yo haga por ti. ¿Cuántos de ustedes, qué es lo que le pedirías a Dios si viniera y te dijera eso? Pídeme lo que haga por ti. Pídeme lo que quieras que haga por ti. Ya ustedes ya están trabajando en su mente. Ustedes ya traen hasta como, algunos de ustedes ya con 4 o 5 peticiones. No, esto, de las 5 peticiones que se lleve la suegra. Santo Dios. Muy bien, pero entonces, ahí está. Pide lo que quieras que haga por ti. No se lo dijo hasta primero comprobar que era leal y era persistente. Déjame decirte algo, iglesia. Tú tienes unos pastores en esta iglesia que son perseverantes. Y que si las cosas se están dando, perseveramos. Y a veces las cosas no se están dando, perseveramos. Y a veces las cosas se están viendo, perseveramos. Y hay cosas que no se están viendo y perseveramos. Porque esa es la clave. Perseverar, ser leales, para que es la clave y el secreto para que recibas el doble de lo que Dios tiene para ti. Créeme, Dios no te va a dar lo que estás pidiendo, te va a dar el doble de lo que estás pidiendo. Pero tienes que mantenerte perseverando, apegado a Él, diciéndole: no te dejaré. Y aunque esté sucediendo lo que esté sucediendo, no te dejaré. Porque el secreto para recibir el doble es precisamente eso: la perseverancia y la lealtad. ¿A cuántos les gusta ser perseverantes? ¿A cuántos patrones les gustaría tener una persona perseverante como empleado?
¿Sabes que no es lo mismo ser leal a ser fiel? Hay una diferencia. Hay gente que es fiel, pero hay gente que es leal. Es muy diferente. No es lo mismo. Una gente fiel es aquella que dice, estoy aquí contigo mientras me convenga. Te soy fiel mientras me convenga. Te soy fiel mientras esté a gusto. Te soy fiel mientras saque provecho. Y la persona leal es aquella que te dice, estoy contigo aunque no me convenga, porque yo quiero ser leal. Te di mi palabra y aquí estoy. ¿Alguien me está escuchando? La persona leal dice, aquí estoy contigo aunque ya no me convenga, aunque ya no me convenga, pero yo soy leal. Yo di mi palabra y aquí estoy. Entonces Dios anda buscando. Eliseo tenía esas características, era perseverante, apegado a su padre espiritual y era leal. Te preguntaba, patrones que tienen negocio, ¿cuánto les gustaría tener empleados leales? A ver, patrones, no les saquen. ¿Cuánto les gustaría tener empleados leales? Amén. Aquí tenemos varios patrones. Esposa, o esposos, parejas, ¿cuánto les gustaría tener un esposo o una esposa leal? No que nada más te haga cariñitos porque cuando le haces de comer o porque le diste el cheque, ¿verdad? Le des el cheque o no, tú trátalo bien. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Pero debe dar el cheque, no sea responsable, amén. Tampoco el pastor dijo, no, sea responsable, amén. Así es. ¿Cuánto le gustaría tener un amigo leal? No un amigo fiel, amigo leal. Porque el fiel al rato se te va. Ya nomás no le convino, se te fue. Dejó de ser fiel. La fidelidad se termina. La lealtad no, la lealtad sigue. Eliseo era leal. Dios quiere que seamos leales a Él. Amén. Y luego mira la petición que hizo. ¿Cuál fue la petición? En el mismo versículo donde estamos, en el versículo 9. Mira la petición que hizo. Ya una vez que se le ofreció el profeta Elías, mira la petición que hizo Eliseo. Cuando habían pasado días, dijo Eliseo, pide lo que quieres que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Mira la petición sota que hace este hombre. Dijo, ay, te estás poniendo de modo, Elías. Vámonos pues, recio. Mira, o sea, la petición que hace este hombre, escúchame, la hizo con todo. Es una petición audaz, una petición atrevida. Wow, o sea, ¿sabes qué? Sí, dame, lo que te pido es que me des una doble unción de tu espíritu, una doble presencia de Dios. ¿Cuántos quieren una doble presencia de Dios? Amén. ¿Cuántos quieren una doble unción del cielo? Amén. ¿Cuántos les gustaría el doble de sabiduría de Dios? Amén. ¿Cuántos les gustaría el doble de su revelación? Amén. El doble de su presencia, el doble de sus riquezas? ¿Sabías que Dios te lo tiene a manos llenas para dártelo? Nada más que quiere, está haciendo lo que hizo el profeta Elías. Elías probó a sus discípulos. Dios también nos prueba a nosotros y nos está calando en las circunstancias, problemas, pruebas. Nos está probando a ver si somos perseverantes y si no somos fieles, somos leales. Perseverantes, leales y apegados a Él. Y entonces Dios va a decir, mijito, mijita, pídeme lo que tú quieras. Y esta fue una petición atrevida. Cualquiera hubiera dicho, oye, ¿qué trae Eliseo? Tranquilo. O sea, tiene una unción, pero doble. O sea, tranquilo. O sea, cualquiera diría, oye, qué abusón. No, debes de saber, iglesia, que si vas a pedir, pide bien. Escúchame, iglesia, si vas a pedirle a Dios, pídele bien. Dios es un Dios grande, pídele grande. No ofendas a Dios pidiéndole cosas pequeñas. Escúchame, iglesia, no ofendas a Dios pidiéndole cosas pequeñas. No ofendas a Dios con visiones pequeñas, con sueños pequeños, porque nuestro Dios es un Dios grande y a Él se le pide en grande. Pues se fue en grande. Dame una doble unción de tu espíritu. Wow, petición muy atrevida. ¿Sabes que era una petición muy atrevida? Pero una petición muy a la voluntad de Dios. Fíjate que no pidió, fíjate lo que pidió, dame una doble unción de tu presencia. No pidió fama, no pidió riquezas, no pidió que acabara con sus enemigos, no, pidió una doble unción. ¿Qué pedirías tú si Dios viniera y te dijera, pídeme lo que quieras que haga contigo? Unos están pensando en los millones de dólares, la casa, o sea, la petición fue algo bien atrevida, pero fue una petición de acuerdo a la voluntad de Dios y Dios se la concedió. ¿Cuántos saben que la Biblia dice claramente que se la concedió? ¿Cuántos saben que Dios puede concederte tu petición?
Al doble, iglesia, al doble. Pero sé perseverante, mantente apegado a Él y Dios te ha de bendecir. Amén. Entonces el secreto para recibir el doble es manteniéndose pegado a Él y siendo hijos en todo tiempo, iglesia. Siendo hijos en todo tiempo. Mira lo que le dijo en el versículo 10. Ya vamos a terminar, ¿eh? Versículo 10, mira lo que dijo el versículo 10. Él le dijo, mira lo que le contestó el profeta Elías cuando vio la petición sota que hizo. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. O sea, cosa difícil has pedido. No que para Dios sea difícil. ¿Cuántos saben que para Dios no hay nada difícil? Esto es fácil. Era difícil para Eliseo, para que cumpliera lo que tenía que cumplir. Dijo, cosa difícil has pedido. Pero si vieres cuando yo fuere quitado, si fueres cuando yo fuere llevado, entonces te va a cumplir. Escucha, iglesia, escucha, no te desconectes porque ya voy a terminar. Si me vieres cuando fuera quitado, dicho en otras palabras, si permanecieres conmigo hasta el final, Eliseo. Escúchalo, iglesia, lo que le está diciendo. Si me vieres, le dijo Elías a Eliseo, si me vieres cuando yo fuera quitado, le está diciendo en otras palabras, si permanecieres conmigo, Eliseo, hasta el final, se te va a hacer nada. ¿Alguien me está escuchando? Si permanecieres conmigo hasta que se realice la promesa, hasta que el milagro venga, si permanecieres conmigo, si estuvieras apegado conmigo, hasta el final de tu promesa, lo vas a recibir. Pero si no permaneces conmigo, no. Wow. Iglesia, el secreto para recibir el doble está en permaneciendo siendo hijos de Él. O sea, ser hijo en todo momento. Iglesia, no te despegues de Dios. No te despegues por nada de Cristo. Mantente como Eliseo pegadito a su Padre Espiritual, pegadito a su Maestro. Y fue como recibió la doble unción. Iglesia, la carrera en Dios. La carrera en Dios que has emprendido no es para unos días, no es para una semana, no es ni para años. La carrera que has emprendido en Dios es para toda la vida. Y durante estás corriendo tu carrera, promesa tras promesa llega a tu vida, bendición tras bendición, y no nada más bendición sencilla, va a llegar bendición al doble. Pero tienes que mantenerte perseverando en Él. Y muchos profetas había ahí en aquel entonces, Déjame decirte algo, había muchos profetas en aquel tiempo, no nomás había un instituto bíblico de profetas, había varios institutos bíblicos, había varias casas de profetas en varias ciudades de Israel, estaba lleno de institutos bíblicos para profetas, o sea que había muchos profetas. Escucha, mi iglesia, había muchos profetas. ¿Y por qué nada más al profeta Eliseo? Dios le dio la doble unción y fue el sucesor de Elías. ¿Por qué no cualquier otro profeta si había muchos? Porque fue el único que perseveró, fue el único que se mantuvo leal y fue el único que se mantuvo pegado a su Padre Espiritual, a su Maestro. ¿Alguien me está escuchando? ¿Alguien está recibiendo una palabra? Fue el único que Dios lo puso como sucesor del profeta Elías y fue el único que Dios escogió y le dio la promesa, la doble unción, la doble porción. Iglesia, solo recibes la unción. Escúchame, Dios tomó al profeta Elías en muy principio, te explicaba, lo sacó le dijo, de Gilgal te me vas a Betel, antes de ir a la tierra prometida, te me vas a la casa de Dios. Primero tienes que tener una casa de Dios, tienes que tener una paternidad, primero tienes que tener una cobertura, tienes que tener una hermandad, tienes que tener para ir a la tierra prometida. Iglesia, tú solo recibes la unción de la paternidad a la que tú honres. Tú no recibes más de la unción que de la paternidad a la que tú honras y la paternidad a la que tú reconoces. La medida en que tú reconozcas tu paternidad en una iglesia, reconozcas la sujeción a una iglesia, la paternidad a una cobertura, la paternidad a una hermandad, en esa medida recibirás la unción de acuerdo a esa paternidad que tú has escogido, de acuerdo a la paternidad que honras y de acuerdo a la paternidad que reconoces. Y al último recibió Eliseo la doble unción. Claro que recibió la doble unción. ¿Cuántos de los que me están escuchando hoy quieren recibir el doble de la unción de Dios?
¿Cuánto le gustaría recibir el doble de su presencia, el doble de sus riquezas, el doble de su sabiduría, el doble de su salud, el doble de las bendiciones, el doble de sus milagros, el doble, el doble, el doble? Sé perseverante, no dejes las cosas así, no te quedes a medio camino y no digas hasta aquí llegué o esta bendición con esto tengo. No, sigue adelante porque todavía hay muchas cosas más. Déjame decirte, iglesia, Dios me dijo que te dijera que lo que estás esperando de Él, Dios lo tiene el doble. ¿Cuántos lo creen? Dale un aplauso fuerte a Jesucristo, porque lo que estás esperando de Dios, Dios lo tiene al doble. Y todo, déjame decirte que todo lo que alcancen tus padres espirituales, cada iglesia tiene un padre espiritual, tiene unos padres espirituales que son los pastores. Iglesia, déjame decirte algo, todo lo que alcancen tus padres espirituales en la iglesia, todo lo que alcancen, mi esposa y un servidor, hemos alcanzado muchas bendiciones, demasiadas bendiciones. Todas las bendiciones que alcancen tus padres espirituales, déjame decirte, iglesia, tú las vas a alcanzar, pero al doble. No nomás lo que alcanzan tus padres, al doble, porque así es, porque tú eres un hombre, una mujer, que a partir de hoy vas a perseverar, vas a ser leal y te vas a mantener apegado a Jesús. Dale de nuevo un aplauso a Jesucristo y pónganse de pie, por favor, pónganse de pie.